Vamos a comenzar. Espero que se escuche bien, si no me van comentando cualquier cosa. Trato de poner la voz bien fuerte como para que se escuche. Vamos a comenzar ya con unos pequeños minutos de retraso, pero no importa. Lo de hoy va a ser algo sencillo, bastante breve, espero. Este, Le puse como título La obra de Dios, un trabajo de hormiga. Bueno, uno se preguntará por qué surgió esto. Bueno, viendo una publicación en unas redes sociales que hacía referencia al gran trabajo que hacen las hormigas, me acordé que hay versículos en la Biblia que también habla de la hormiga y cómo se destaca el trabajo, cómo se destaca la tarea de la hormiga. Hay dos pasajes, dos citas en realidad, donde encontramos la presencia de la hormiga y cómo Dios habla acerca de la hormiga, y las dos están en Proverbios. ¿Sí? Así que vamos a abrir ahí la Biblia en Proverbios capítulo 6. Es sorprendente, más allá de lo que dice la Biblia, si uno me puse un poco a leer acerca de las hormigas, y también en parte por la experiencia que seguramente alguno más también acá habrá tenido. Es sorprendente el gran trabajo que hacen las hormigas. Primero, trabajo de equipo, ¿sí? Cómo trabajan juntas, cómo se mueven juntas. Y segundo, cómo hacen un trabajo increíble en cuanto a la, podríamos decir, la ingeniería o arquitectura de sus hormigueros, ¿sí? De la forma en que trabajan. Y como dije, bueno, hay dos citas que están en Proverbios, y en ambas se resalta la diligencia, o sea, el esfuerzo, el empeño, el trabajo que ponen, y a la vez también la previsión, ¿sí? Porque habla de que los pasajes hablan de que trabajan en el verano para prepararse para el invierno, ¿sí? Que obviamente que ahí ya están dentro del hormiguero y tienen que tener el sustento para vivir en ese tiempo que estén ahí adentro. Y creo que más allá de lo que dije, de lo que dice la Biblia, de las lecciones que podemos aprender de lo que la Biblia dice, también hay muchas otras más lecciones que podemos aprender de las hormigas, y también creo que del mundo animal, en muchas cosas, en muchos aspectos. En primer lugar, las hormigas están en todo el mundo. ¿Sí? No hay lugar en el mundo, salvo la Antártida, en el resto del mundo están presentes, y hay aproximadamente 15.000 especies de las que hasta ahora se pudieron descubrir o encontrar conocidas. 15.000 especies de hormigas. En hebreo el término general para hormiga es nemalá, nemalá, y significa literalmente agruparse juntas, que es el mismo término que utiliza acá en Proverbios, que encontramos acá en Proverbios. Significa agruparse juntas. Y así es como aparece acá en la palabra. Forman colonias u hormigueros que pueden estar construidos por pocos individuos, por pocas hormigas, o por más de 1 millón de hormigas, por hormiguero, a veces dependiendo la cantidad, ¿no? Algunas especies de hormigas pueden alejarse cientos de metros del hormiguero y después volver sin perderse y sin ningún problema. A veces se consideran a los hormigueros como grandes organismos porque actúan como un solo animal. ¿Sí? Como decía, esto de que actúan juntas, se mueven juntas, están prácticamente todo coordinado. Hay información que se van pasando entre hormiga y hormiga, y eso va haciendo que se manejen de una forma organizada, como un organismo, como un solo animal. Se cree que puede haber más de 10.000 billones, 10.000 billones de hormigas en todo el mundo. Y este éxito se debe justamente a la buena comunicación entre ellas y a la división del trabajo y la capacidad para resolver dificultades ambientales. Por ejemplo, cuando alguien por ahí quiere destruir un hormiguero, tiene la capacidad de resolver ese problema, de volver a reagruparse y de volver a solucionar ese conflicto que se haya formado, o si surge alguna inundación o cualquier otro tipo de problema, tienen esa capacidad justamente de resolver cualquier dificultad que se presente. Además, físicamente son muy fuertes, son súper resistentes. Se dice que una hormiga puede levantar 50 veces aproximadamente el peso de su propio cuerpo. Si lo ponemos en valores humanos, es como si yo pudiera levantar 3.000 kilos. Así que imagínense, medio que es una misión imposible. Creo que si levanto 50, 60, hasta ahí estamos bien. Pero 3.000 kilos, bueno, sería mucho más, ¿no? Así que evidentemente las hormigas son muy fuertes, son muy esforzadas también en el trabajo que hacen.
Y me gustaría que, hecha esta introducción acerca de las hormigas a nivel general, ahora sí vayamos al pasaje y podamos aprender 3 lecciones, porque las lecciones que uno puede aprender de las hormigas las puede aprender para la vida secular, para el trabajo diario. De hecho, Salomón lo habla como haciendo referencia al trabajo o haciendo referencia al perezoso, aquel que le cuesta, que es medio como vago y eso, y justamente alienta este pasaje a esforzarse y mirar las hormigas cómo trabajan y se preparan para el invierno, ¿no? Pero creo que también son lecciones que podemos aprender para la vida espiritual. Y por eso traigo estas 3 lecciones y lo que, bueno, estuvimos en la cena, vamos a seguir con la letra C, así no nos perdemos en el pensamiento. Vamos a leer entonces Proverbios capítulo 6, del 6 al 8. Proverbios 6, del 6 al 8 dice: mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Y vamos a ir al Proverbios capítulo 30, Proverbios 30, que es el segundo lugar donde aparece la hormiga. Versículos 24 y 25 vamos a leer. Incluso hasta daría para otro mensaje justamente las 4 pequeñas cosas de las que se menciona acá en Proverbios, da para otro mensaje más también donde uno puede seguir explayándose y sacando enseñanza, pero vamos a quedarnos con la hormiga en esta oportunidad. Dice el versículo 24 de Proverbios 30: 4 de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo que no es fuerte, pero en verano preparan su comida. Y después sigue, bueno, con los otros 3 animales que se mencionan ahí, ¿no? Pero me quedo con esta hormiga. Las hormigas, pueblo que no es fuerte, pero en verano preparan su comida. 3 lecciones entonces que podemos aprender y vamos a ver la primera. La primera tiene que ver con el compromiso. Compromiso que me haga referencia a la diligencia, justamente al esfuerzo que ponen las hormigas. Dice, versículo 6 del capítulo 6 de Proverbios que leímos, dice: mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Dice, observa sus caminos. ¿Qué caminos? Bueno, si conocemos la forma de trabajar las hormigas, tienen el hormiguero y después un montón de caminos que todos se dirigen obviamente al hormiguero, pero todos se empiezan a ramificar por diferentes lugares. Entonces, acá Salomón dice: observa sus caminos. Fíjate la forma en la que trabaja, fíjate en la forma tan perfecta, pero a la vez tan organizada en la que trabajan las hormigas. Y eso tiene que ver con esto de compromiso, del esfuerzo. Dice después más adelante, el versículo 8, dice: prepara en el verano su comida, y otra cosa que hace es recoge en el tiempo de la siega su sustento. Eso me habla de alguien que es precavido, que alguien que prevé justamente hacia lo que va a pasar. Todo tiene que ver con un esfuerzo y un compromiso de parte de las hormigas, ¿no? Es increíble ver justamente lo que mencionaba recién, los caminos que hacen las hormigas y cómo se manejan y van todo por ahí. Ninguna se va para cualquier lado, ninguna se va por donde se le canta. Todas siguen el caminito, van a buscar el alimento y vuelven por el mismo caminito, así hasta el hormiguero, ¿no? Todas trabajan con el mismo propósito, con el mismo objetivo, de juntar el alimento y justamente de prepararse, ¿no? Para el invierno. Un gran esfuerzo, un gran compromiso que arranca temprano en el día, ni bien sale el sol, ahí ya las hormigas empiezan a salir del hormiguero y empiezan a buscar el alimento, y ya cuando oscurece, hasta ahí siguen trabajando y no paran en ningún momento. Yo no vi a ninguna hormiga transpirar, ¿no? Ninguna hormiga estar ahí descansando un poquito en el costadito del camino porque se está cansando, no. Le dan, cargando, como decía al principio, un gran peso sobre ellas y siendo constantes en eso. Vuelvo a resaltar el punto de que estamos hablando ahora del compromiso, ¿no? Hay un gran compromiso de las hormigas desde que empiezan hasta que terminan, siguen activas, siguen trabajando. Este versículo justamente nos alienta a esto, a ser trabajadores, a ser responsables, tanto en la vida secular como también en la vida de iglesia. Es necesario poder trabajar en la iglesia, servir en la iglesia, estar comprometidos en la iglesia con lo que el Señor nos llame a hacer.
asumir nuestro compromiso dentro del cuerpo de Cristo, ocupar nuestro lugar. Dios nos llama a través del ejemplo de la hormiga a ser activos, ser personas activas dentro del cuerpo. Y en Efesios 4, del 11 al 13, tenemos justamente la traducción, podríamos decir, del pasaje de hormiga a nosotros. En Efesios capítulo 4. Efesios 4, del 11 al 13 dijimos, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá se nos acaba de plantear el compromiso que todos, como parte del cuerpo de Cristo, debemos asumir, ¿sí? Somos parte de este organismo vivo que es la iglesia. Entonces, dice acá el pasaje que tenemos un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en común? La edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos una meta. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a esa medida y a esa plenitud perfecta, absoluta, que tiene Cristo. ¿Cómo se logra eso? Como venimos viendo en este punto, con el esfuerzo y con el compromiso de cada uno. Dice ahí en el versículo 16 de Efesios 4, la segunda parte. Bueno, dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y acá dice el esfuerzo de cada uno que implica según la actividad propia de cada miembro. Así, de esa manera, por el compromiso de cada uno, por la actividad de cada uno, por el trabajo y el esfuerzo de cada uno, en parte el cuerpo va creciendo. Así como el hormiguero también va creciendo y se va edificando y cada vez el hormiguero se va haciendo cada vez más grande porque las hormigas van trabajando, así también es necesario que en el cuerpo de Cristo haya un compromiso por el mismo objetivo, por la misma meta de que el cuerpo crezca, ¿sí? De que el cuerpo crezca. Dice Romanos 12, del 11 al 12, habla también en cuanto a ese compromiso y a esa responsabilidad dentro del cuerpo. Romanos 12. Dice el versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, justamente lo opuesto al perezoso que hablaba ahí en Proverbios, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo cuando leo este pasaje veo lo opuesto justamente a alguien que está tranquilo, que está relajado, todo lo contrario, alguien que está activo. Dice acá, fervientes en espíritu, una de las cosas que habla de un esfuerzo, de un compromiso también, sirviendo al Señor, otra parte del compromiso y del ser parte de trabajar todos juntos para un mismo objetivo. Y después dice más adelante al final del versículo 12, constantes en la oración. ¿Sí? Algo que constantes entiendo que es siempre, en todo momento, ¿no? Uno tiene que estar constantemente en oración, pendiente en oración. Y si cada uno asume este compromiso, sin duda el cuerpo va a crecer y la iglesia va a crecer. Dice, lo leía Charlie en la cena, 1 Corintios 15, 58, dice, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque nada es en vano. Si nada de lo que uno haga es en vano. Uno parece que la hormiguita va ahí, no sé si habrán visto el recorrido que hace la hormiguita, va tranquilita, por ahí está, del hormiguero está como parece que está a una cuadra, a 100 metros más o menos, sin embargo va tranquilita y por ahí uno sabe cuándo va a llegar, ¿no? Pero sigue, va constante y va firme, sabiendo que el esfuerzo que está haciendo lo están haciendo muchas otras más también, con el mismo objetivo de alimentar el hormiguero para cuando llegue el invierno. Todos trabajan con el mismo esfuerzo sin pensar y cada una pensando en el esfuerzo que cada una de las hormigas tiene que hacer. Y ahí va, con la cara que puede llevar, ¿sí? Con el esfuerzo que está pudiendo hacer, va y lleva la comida. ¿Sí? Qué importante, ¿no? Firmes, dice el pasaje de Corintios, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque nada de lo que hagamos
es en vano. A veces parece que es insignificante lo que estamos haciendo, lo que podemos estar aportando, pero dice la palabra de Dios que nada de lo que hagamos, si es para el Señor, es en vano. Nada es en vano. A veces a la hormiga se le cae lo que está llevando, pero sin embargo lo vuelve a buscar, lo vuelve a agarrar y vuelve a llevar eso, ¿no? Así deberíamos ser nosotros. Por ahí, si nos cansamos o nos cae algo o no nos sale bien, hay que seguir esforzándonos y haciéndolo porque el trabajo es para el Señor. Y cuando llega el invierno, las hormigas están todas contentas porque todo el esfuerzo que hicieron en el verano habrá valido la pena, ¿no? Que así también podamos verlo nosotros con el compromiso que podamos asumir. En segundo lugar, la segunda lección que podemos aprender de la hormiga es el compañerismo. El compañerismo. Dice el versículo 7 del Proverbio 6, ella, la hormiga, sin tener capitán, gobernador ni señor. ¿Sí? Eso me habla justamente de que hay un compañerismo. Saben que la otra hormiga es igual que esa hormiga y que justamente, como decíamos antes, todas trabajan para lo mismo. En la iglesia es lo mismo. Si bien, obviamente, la cabeza es Cristo, pero después dentro del cuerpo somos todos iguales. Ni siquiera los ancianos o los pastores son más. ¿Sí? De hecho, la palabra de Dios ahí en Pedro habla de que están entre nosotros, no sobre nosotros. Por eso es importante entender que nosotros respondemos a la cabeza que es Cristo, ¿sí? Como iglesia, pero todos somos compañeros, todos somos parte de lo mismo, ¿sí? Ninguno es más que el otro, ni menos, por lo que hace o por lo que no hace, o por lo que el servicio que tenga, no importa. Todos trabajamos también con el mismo objetivo que hablamos al principio, que sea la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces todos somos miembros y compañeros entre nosotros. Y algo interesante de las hormigas es la forma en la que, como decía al principio, la forma en que se comunica. ¿Sí? Tienen un sistema, porque no hablan obviamente, pero tienen un sistema de comunicación y se traslada la información de unas a la otra mientras van en el camino, van dejando información para la que viene o para la que va y así, ¿no? Acerca de todo cómo está el camino. Y si alguna se lastima, no sé si alguna vez lo habrán hecho, yo una vez medio jugando o medio a propósito, lastimé a una y es automáticamente cuando otras que están cerca van como a auxiliarla, van como ayudarla y parece como que hasta la van restableciendo, no sé qué hacen, si le dan algo de información también o algo, pero hace como que la restablecen y si no lo pueden hacer se la llevan hasta el hormiguero, ¿sí? Y eso habla de compañerismo, eso habla de que justamente trabajan juntas y están juntas para lo mismo. Dice Efesios, el capítulo que habíamos leído antes, pero el versículo 15, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, lo que decíamos recién, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Resalto esta parte final que acabamos de leer recién, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Eso me vuelve a hablar de compañerismo, de unidad, de un mismo sentir. El cuerpo humano funciona bien cuando hay unidad entre las partes del cuerpo. ¿Sí? Si hay algo que está fallando, si hay algo que corta la comunicación, el órgano que esté en el extremo, que esté como parte del cuerpo, no va a estar funcionando bien. Pero cuando el cuerpo responde bien, cuando todo funciona bien, cuando está todo bien unido, todo bien perfectamente conectado, el cuerpo responde y funciona perfectamente. Dice Romanos 12, que también leíamos recién, versículo 13, habla acerca de compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad, ¿sí? Y eso, vuelvo a resaltar, me habla de lo que estamos hablando en este punto del compañerismo. Cuando uno comparte las necesidades con el otro, cuando uno practica la hospitalidad, está poniendo en práctica el compañerismo, la unidad entre nosotros. Y es algo que tenemos que seguramente trabajar, el compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Más adelante de Romanos 13 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Sí? Compañerismo. Esto es estar juntos justamente. Y si hay una iglesia que arrancó con todo este espíritu y entendiendo que la iglesia crece con el compromiso, pero también con el compañerismo, es la primera iglesia, ¿no? La iglesia, ahí de Hechos, capítulo 2, lo voy a leer, 44 al 47,
Hechos 2, 44 al 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia crece con el compromiso de cada uno, con la actividad propia de cada miembro, como leíamos recién, pero también con el compañerismo. Dice acá que la iglesia tenía en común todas las cosas, repartían a todos según la necesidad, y termina el versículo diciendo que el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. O sea, una iglesia que crece, una iglesia que va aumentando también en número y todo en gran parte por el compañerismo, porque tenían en común todas las cosas, porque hacían este trabajo de hormiga, de si alguno estaba herido, lo iban a auxiliar, lo iban a ayudar para restaurarlo, para animarlo, para fortalecerlo. Así también tenemos que trabajar nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Y finalmente de la hormiga podemos aprender también acerca de la colaboración, más allá del compañerismo, de compartir las necesidades, también una colaboración. Dice el pasaje de Proverbios 30 que leímos, versículo 25, dice que la hormiga es un pueblo que no es fuerte, y agrega una palabra, y me gustó eso, me gusta quedarme con eso, si bien después habla de que en el verano prepara el sustento. Me gusta pensar que más allá del número que seamos, no mirar eso, sino que a pesar de que no seamos pueblo fuerte, como la hormiga, pero quien nos da el poder, quien nos da la fortaleza, quien nos da los recursos es Dios, ¿no? Y qué bueno poder apoyarnos en eso, en que si todos trabajamos juntos, colaborándonos unos con otros, Dios va a hacer el resto como leíamos en Hechos capítulo 2. Dios va a hacer el resto de añadir, de bendecir, de prosperar esa iglesia. No importa entonces el número o la fuerza, sino de quién nos da la fuerza y la capacidad para servirle. Hay un dicho que dice, que lo dije hace poco en otro mensaje, que la unión hace la fuerza, ¿no? Cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, cuando nos colaboramos entre nosotros, eso potencia lo que uno pueda llegar a hacer. Porque el trabajo en equipo siempre trae mejores resultados. El trabajo en equipo siempre trae mejores resultados. Hay un dicho que dice, si querés ir rápido, anda solo, pero si querés llegar lejos, anda acompañado, ¿no? Y eso es importante, cuando uno trabaja en equipo puede llegar más lejos. Y así es como Dios también nos quiere, trabajando juntos, colaborándonos unos a otros. Dijimos que una hormiga puede cargar aproximadamente 50 veces el peso de su propio peso, digamos. Pero cuando una rama es más grande o más pesada de 50 veces de su peso, uno puede ver que hay como 4 hormigas que están trabajando juntas llevando la misma carga, ¿no? Y eso me habla de colaboración también. Hay varias hormigas que se juntan para llevar algo más grande de lo que están cargando, lo que una solamente puede llegar a cargar. Que así también podamos nosotros mirar a la iglesia, ¿no? Que si nos colaboramos juntos podemos hacer más todavía. Podamos llegar más lejos, como decía recién. Que también puedan venir otros a ayudarnos, a trabajar juntos con el mismo propósito que leíamos al principio en Efesios capítulo 4. Justamente ahí en Efesios 4:16 nos dice que el crecimiento se da por la unidad del cuerpo, pero también, como decíamos antes, no por la unidad del cuerpo, pero también por la colaboración de todo el cuerpo, ¿no? Dice el pasaje ahí de Efesios, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si no fuera por la conexión que hay entre miembro y miembro, tampoco el cuerpo podría funcionar o podría hacer las cosas que hace. Pero es un trabajo sincronizado, un trabajo de colaboración de un miembro con otro y con una, como dice la palabra acá, con las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hay colaboración entonces de todo el cuerpo para que funcione bien. Colaboración de todo el cuerpo para que funcione bien. Romanos 12:16, que son otros de los pasajes que estamos leyendo en esta mañana. Romanos 12:16. Dice, unánimes entre vosotros
No seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.